con el tema que en esta noche he titulado ¿Cómo ama Dios? Dios nos amó primero. Eso fue lo que vimos en el tema anterior. No es algo que solamente lo afirme la Biblia, sino que se demostró con la muerte en la cruz de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Juan 3:16. Dios pagó el precio de la reconciliación con nosotros, y es importante decirlo aquí. No que Dios estuviera enojado con nosotros o que Dios estuviera enemistado con nosotros, sino que nosotros nos comportamos como enemigos de Dios, algunos de manera consciente, deliberada, y otros de manera inconsciente. Dios pagó el precio de la reconciliación con nosotros, amándonos cuando nosotros lo odiábamos, orando y pidiendo el perdón para los que lo asesinaron. Y como vimos ayer, ellos nos representaron en los enemigos de Jesús, que lo sentenciaron a muerte en los que lo traicionaron, abandonaron y crucificaron, como dice Lucas 23:34, que Jesús oraba en la cruz por todos sus enemigos y pidió: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El salmista David, inspirado por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ya lo había profetizado en el Salmo 109, versículos 1 al 5. Aquí está el Espíritu de Cristo, que es el que inspiró a David con esta profecía en esta oración. David, por el Espíritu de Cristo, dice: Oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado, mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Esto le está pasando en parte a David, pero también le sucedió exactamente a nuestro Señor Jesucristo. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. También San Pablo dirá de Cristo en Romanos 15:3, tomado del Salmo 69:9. Ni siquiera Cristo trató de complacerse, como está escrito: los insultos de quienes te ofendían cayeron sobre mí. Entendamos lo siguiente de esta escritura: que Cristo murió en la cruz por todos los pecadores que pecaron antes de que Él naciera en toda la historia de la humanidad. Y murió en la cruz por todos los pecadores después de que Él murió y resucitó. Pero lo más novedoso es que Él no solo cargó con las ofensas que la humanidad entera ha cometido contra Dios al violar sus leyes y mandamientos. Entiéndase que Cristo es Dios y en su condición de Dios divina, la humanidad entera ha ofendido a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Pero algo muy interesante de esta escritura es que Cristo
murió para salvar a los mismos que lo clavaron en la cruz, a los que se burlaron de él, a los que le escupieron la cara, a los que lo coronaron de espinas, al sumo sacerdote y a los sacerdotes judíos y a los fariseos y a todo el pueblo que gritó, crucifícale, y a los falsos testigos. Cristo murió por todos aquellos que lo vituperaron directamente a él y lo llevaron a morir en la cruz. Murió en la cruz también para salvarlos a ellos y perdonarlos de ese pecado directo contra él. Por eso oró: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es así como el Señor Jesús recibió sobre su propia vida todas las ofensas que los hombres le causaron a Dios y a él mismo, quien siendo Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de esclavo, murió por los mismos pecados que cometieron los que lo condenaron a muerte y los que lo mataron con toda clase de ofensas, vituperios y torturas. Así fue como, siendo sus enemigos, él nos amó pacientemente, nos soportó hasta llevarnos al arrepentimiento y la conversión, tal y como lo relata Pedro en Hechos 2:36 al 38. La lectura que vamos a hacer ocurre después de que el Espíritu Santo vino estrepitosamente en Pentecostés. Estaban como 120 reunidos orando, los apóstoles, la Virgen María y todos los que se unieron a Cristo después de la resurrección de él, a quienes él se les apareció. A más de 500 personas, pero solo 120 terminaron creyendo, convencidos, congregándose. Vino el Espíritu Santo y los puso a hablar en todos los idiomas del mundo el Evangelio de Jesucristo. Cuando Pedro tomó la palabra ante los judíos que estaban allí de todas las naciones, y presten atención, allí estaban en esta ocasión reunidos judíos que posiblemente habían sentenciado a Cristo a la muerte, que habían gritado en el coro, crucifícale, pero posiblemente la mayoría de los judíos que estaban allí no fueron responsables directamente de la muerte del Señor Jesús. Pero noten ustedes la afirmación de Pedro en Hechos 2:36 al 38. Después de hablarles de que Cristo había resucitado al que ellos mataron. Versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No deja a nadie por fuera, no excluye a nadie, los incluye a todos. Y dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les recuerdo que los que estaban escuchando allí a Pedro, no todos lo crucificaron. No todos directamente lo entregaron al Imperio Romano. No todos gritaron a coro, crucifícale, crucifícale. No todos ordenaron que condenaran a muerte al Cristo y liberaran a Barrabás. Pero Pedro los acusa a todos los judíos que están allí, porque allí no hay gentiles, solo judíos. Entonces Pedro los acusa a todos de haberle dado muerte a Jesús. Es así, amados amigos.
como no solamente los judíos que estaban en otros países mientras Cristo moría, también fueron considerados enemigos de Cristo, enemigos de Dios, sino también nosotros, los que no somos judíos, como les enseñé anoche en ese sueño de revelación que tuvo ese pecador que estaba lleno de rabia con el verdugo que azotaba la espalda del Señor, y que cuando le fue a quitar el látigo para darle con él, descubrió que se trataba de él mismo. Cuando el verdugo se volteó, vio este hombre, el pecador que soñó, vio su propio rostro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así fue que, siendo enemigos de Dios, Él nos amó, Dios, y unilateralmente pagó el precio de la reconciliación para ponernos en paz con Él. En 2 Corintios capítulo 5, 17 al 21, Pablo nos narra cómo fue que Dios hizo que nosotros nos pusiéramos en paz con Él. Cómo Dios no solamente hace todo lo posible para pagar el precio de la reconciliación, del perdón de nuestros pecados, de la amnistía, y que Él lo pagó solo, de un solo lado, unilateralmente, sino que sigue insistiendo después de la muerte de Cristo en la cruz con nosotros, rogándonos que hagamos las paces con Él. Leamos este hermoso pasaje. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Acuérdense que nos hizo nacer de nuevo. Una vez fuimos bautizados, sumergidos totalmente en el agua, morimos con Cristo, y al salir del agua Él envía el Espíritu Santo a nuestros corazones, por el que nos hace nacer de nuevo, nos convierte en una nueva criatura. Aquí dice una nueva creación esta traducción. Hace de nosotros una nueva persona, surge una nueva vida, una vida nueva. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió, dice Pablo, para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes, por medio de nosotros los apóstoles, que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, les rogamos, hagan las paces con Dios. Y los que nos hemos reconciliado con Dios por medio del sacrificio de amor de su propio Hijo, estamos creciendo cada día más en amor por Dios. Y podemos afirmar que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es así como Él nos enseñó a amar primero, para que nosotros lo imitemos y aprendamos a amar a nuestros enemigos, perdonando de la misma manera que Cristo
Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, perdonando a los que nos calumnian, a los que dicen mentiras contra nosotros, a los que nos traicionan, como Judas traicionó a Jesús. Lamentablemente Judas se ahorcó. Si le hubiera pedido perdón al Señor después, Dios lo hubiera perdonado. Pedro lo negó 3 veces con juramento y maldijo, pero el Señor lo perdonó. Sí, debemos amar y perdonar a los que nos tratan con falsedad y nos fingen amistad, a los que quieren destruirnos, a nosotros y a nuestra familia, o le hacen daño a nuestra familia. En fin, a los que nos hacen toda clase de mal, como remata Pablo en Romanos 12, 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos, así como lo hizo Dios con nosotros. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, mía es la venganza, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Este es un tema fascinante, hermoso. Dios nos modeló, nos dejó el ejemplo sobre cómo perdonar, sobre cómo amar y sobre cómo ser buenos con los que son malos con nosotros, con los desagradecidos, con los que nos traicionan, con los que nos engañan, con los que codician nuestros bienes, nuestros propios bienes, con las personas que nos fingen amistad, con las personas que tienen envidia de nosotros, con los que nos maldicen, con los que nos persiguen, con los que nos odian, con todas aquellas personas que se comportan mal con nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad de discípulos. Acuérdense que Jesús escogió a 12 y uno le salió torcido. Uno le salió diablo. Él dijo: ¿acaso yo no los escogí a ustedes, los 12, y uno de ustedes me salió diablo? Así lo dijo el Señor y lo dijo riéndose. Queridos amigos, el Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo amar. Lo he repetido mucho ayer y hoy. En la cruz, con el último aliento, su cuerpo descompuesto en convulsiones dolorosas, experimentando un hambre intolerable que no comía desde el día anterior, ¿se acuerdan? Desde la última cena. Y ya eran las 3 de la tarde prácticamente. Vivo de la sed, porque no puedo decirles muerto de la sed, porque todavía no se había muerto. Con una sed insaciable, intolerable. Y su cuerpo que le dolía hasta el pelo, desde las uñas de los pies hasta el pelo. Todo es compuesto en convulsiones dolorosas.
Allí en la cruz el Señor oró por sus enemigos, quienes le devolvieron odio. Y mientras él oraba por ellos, pidiendo el perdón de ellos, ellos lo injuriaban. Lean los relatos de la pasión y muerte de Cristo. Así debemos amar tú y yo, como Cristo amó a sus enemigos, como Él se comportó con ellos y como Él nos ha amado a nosotros. La Biblia dice que todo el que viola la Biblia, viola los mandamientos de Dios, todo el que peca es considerado como un enemigo de Dios. Y Dios, siendo sus enemigos, nos dio el regalo más grande de todos. Entregó a su propio Hijo en manos de pecadores y escogió salvarnos a nosotros de la condenación eterna y de la vida desgraciada y miserable que llevábamos sin Cristo en esta tierra. Por lo menos esa era mi vida, inútil, amargada, desgraciada, miserable. Yo renegaba contra Dios en los últimos años de mi vida, desde mi adolescencia. Renegaba. Era un joven amargado, sin futuro, lleno de vacíos, de sinsabores, de heridas, carente de amor paterno. Con mi madre había vivido poco, en pocos años, no por maldad de ella, sino porque éramos muy pobres. Y ella, cuando yo tenía 2 añitos, me dejó en un pueblo, en una vereda, con una trabajadora campesina, para ella venirse a trabajar de empleada doméstica a la ciudad de Medellín. Imagínense, yo fui hijo de una empleada doméstica que me dejó en manos de otra empleada doméstica que me criara. Y en otro tiempo viví con varios de mis hermanos por años. Mi primera infancia, mi segunda infancia. Y viví un tiempo con mi madre después de los 10 años y con mi padre como después de los 11, 12. Y luego ellos se fueron, mi padre y mi madre, se fueron para una región montañosa. Y yo me fui a buscarlos a ellos allá a los 17 años de edad. Pero yo no tenía sentido de vida, solo tenía 6º grado, consumiendo vicios, drogas, alcohol, llevando una vida triste, desordenada. Bendito sea Dios que yo renegaba contra Dios, hasta con palabras vulgares lo traté y lo culpé de mis desgracias. Yo fui un enemigo abierto de Dios. Yo creía en la existencia de Dios, pero no había visto la bondad de Dios hasta que a los 17 años, por accidente, le arrebaté la Biblia a mi padre y empecé a leerla por mí mismo y a entender este mensaje que hoy predico. Por su gracia, por su amor, su bondad y sus misericordias. Y entendí cómo Dios me amó cuando yo era su enemigo, cuando yo lo culpaba de todas mis desgracias. Él me amó, Él me tuvo paciencia inagotable. Él fue mi amigo, Él me asistió, me acompañó, me protegió, guardó mi vida. Muchas veces puse en riesgo mi vida en medio de las drogas y de las borracheras, pero Él me cuidó, me salvó, Él me amó. Y así me conquistó y me esperó hasta que yo cambié, me di cuenta todo el bien que Él me había hecho y todo el mal que salía de mí. Y me ardió la cara de vergüenza. Y le pedí perdón a Dios en nombre de Jesucristo. Me reconcilié con Él, me hice amigo de Dios y crecí en amor poco a poco hasta poder decir hoy que yo lo amo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y si he llegado a amarlo así, es porque Él me amó primero. Y es así como yo debo amar a mis enemigos, que se encuentran en muchas partes. Mis peores enemigos están en las iglesias cristianas.
y son ministros de Dios, representantes de Cristo. Me han hecho la guerra porque yo no reproduzco las mentiras de sus instituciones religiosas. No me quieren por eso, porque hablo, como me están escuchando. Porque no le añado a la Biblia ni le quito a la Biblia. Porque no agrego a las palabras de Cristo ni le quito a las palabras de Cristo. Por eso las leo delante de ustedes y ustedes pueden ver que es así, verificar por ustedes mismos. Y por eso me aborrecen y me odian. Mis principales enemigos son los ministros de Cristo de muchas iglesias. Gloria a Dios, no es de todas las iglesias, ni son todos los ministros de las iglesias donde me aborrecen. Y me aborrecen porque amo a Dios, porque amo el evangelio, porque soy un radical. Estos días, una persona que trabajó conmigo a mi lado, le dijo a una persona de la comunidad que el pecado mío era que yo era muy radical. Pero yo prefiero tener a los hombres por enemigos y no a Dios. Primero escojo ser amigo de Dios y que me aborrezcan los hombres, que me acusen sin justa causa desde la Biblia, que me acusen porque predico la verdad de Cristo, por la que Cristo murió y por la que espero morir algún día. Ojalá Dios me dé el honor de ser un mártir por la causa de Cristo, para honrarlo. Pero yo no reúno los requisitos, no reúno las condiciones, no tengo la moral de Cristo, no merezco tal privilegio. Ojalá Dios, en las cosas que hace locas y atrevidas, le concediera esa locura de morir por su causa, por el evangelio. Bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Amados amigos, Romanos 5:5 dice que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros puede aspirar a amar así a Cristo de todo corazón y amar a los que nos aborrecen. Yo en mis tiempos de oración desde aquí intercedo por todos mis enemigos, los que conozco por nombre propio, de templos religiosos que me hacen la guerra con las autoridades religiosas, de las iglesias, de las distintas iglesias. Y cuando me entero, los pongo en oración por nombre propio, les mando bendiciones, los bendigo. Y cada vez que tengo la ocasión les ayudo y les sirvo. Y puedo ayudarles y servirles con amor, con alegría. Y gloria a Dios que cuando me he enterado de la desgracia de algunos de ellos, he salido corriendo al encuentro de ellos para socorrerles y ayudarles. No para que les arda la cara de vergüenza, sino porque me duele que estén pasando por dificultades. Que Dios tenga misericordia de ellos y de mí y de todos nosotros. Es posible amarlos así. Y también he hecho amigos que me han tratado mal, que han sido injustos conmigo, que se han enojado conmigo porque he sido sincero, honesto, porque los he corregido en algunos momentos de sus faltas también. Y me los he echado de enemigos. Pero Dios me ha dado la oportunidad después de servirles, me dan el papayazo y yo no pierdo oportunidad para hacerle el bien a quien me ha hecho el mal. Y gloria a Dios que algunos de ellos me han devuelto después amor y gratitud. No te dejes vencer de lo malo, vence con el bien el mal. Queridos amigos y amigas en Cristo, así terminamos los secretos de Dios en esta noche. Les espero la próxima semana y a las 5 de la mañana tendremos un tiempo fuerte de oración por la familia, por la familia. Les amo en Cristo. Buena noche. Feliz fin de semana.